buenos días a todos. Me llamo David Pérez Manchón, soy profesor del Departamento de Enfermería de esta universidad, la Universidad Camilo José Cela. Dar la bienvenida a todos a esta actividad dentro de la Semana de la Ciencia. Agradecer a la universidad la invitación al Departamento de Enfermería y en concreto a mí, que es un placer, para presentar un proyecto de investigación de profesores y investigadores del departamento. Y sobre todo daros la bienvenida. Mi intervención va a ser sobre estilos de vida saludables en universitarios durante la pandemia, que ha sido un proyecto de investigación que hemos hecho durante la etapa del confinamiento. Y este proyecto es un proyecto de colaboración interna dentro de la universidad, en la que han participado pues, profesores, investigadores del departamento de enfermería y también investigadores de la Universidad CEU de Valencia. En primer lugar, decir que nuestro punto de partida, como no puede ser otro, es la salud. Lo que ocurre es que la salud es una dimensión muy amplia y si entendemos la dimensión, la salud, pues como un factor existencial del propio ser humano, quizá tenemos que contextualizar un poco dentro de todo el concepto general de salud y de cómo ha evolucionado a lo largo de la historia, exactamente en qué aspectos pues, nos vamos a centrar. Como decía, la salud, su concepto, su dimensión, ha evolucionado a lo largo de la historia y no es casi prácticamente a partir del siglo XX cuando entendemos que la salud es un concepto y no tiene por qué ser algo solamente negativo asociado a la presencia de la enfermedad y que tenía que tener un aspecto más positivo en cuanto a lo que se refiere a promoción y a prevención. Con lo cual, si entendemos que la salud tiene distintos contextos en cuanto al entorno, asistencia sanitaria, el ambiente psicológico, social, genético, todo lo que tiene que ver con el concepto actual de salud, hay justamente una pieza en este puzzle que es en el que nosotros nos vamos a centrar y es precisamente en ese aspecto importante de promoción de la salud. La promoción de la salud, como tal, se empezó a hablar de ella a mediados del siglo XX, avanzado probablemente en los años 70 en la primera conferencia internacional de la OMS en Alma-Ata, cuando ya se propone que además de que tenemos que crear un nivel asistencial previo al hospital como es atención primaria, sí que ya se pone en énfasis en esos objetivos de salud para todos en el año 2000, la importancia de que se incluyan determinados conceptos como es la prevención y la promoción. Pero no es hasta la primera la primera conferencia internacional que hace la OMS específicamente de promoción de la salud en la Carta de Ottawa, cuando empezamos a hablar de ese planteamiento positivo en la dimensión de la salud que tiene que ver con determinantes pues, personales, pero sobre todo también incorporando el concepto de la comunidad. A partir de ahí evolucionamos desde quizá esta primera conferencia internacional, que probablemente fue la más importante porque establece esas bases, y avanza en el tiempo hasta que llegamos a la conferencia en 2009 de Helsinki, en la que se habla ya de 3 pilares básicos en la promoción, como tiene que ser buena gobernanza en lo que se refiere a políticas, entornos saludables, ciudades saludables como tal en cuanto al entorno físico en el que desarrollamos nuestra vida y, sobre todo, conocimientos de la salud, no solo desde el punto de vista de los profesionales, sino también, evidentemente, desde el punto de vista de la población. Bueno, pues con este punto de partida en el cual dentro de toda la dimensión, como decíamos, de la salud, nos íbamos a dedicar al espacio en concreto de generar líneas de investigación en promoción de la salud, el Departamento de Enfermería de la universidad, además de sus líneas, genera una línea específica que está liderada evidentemente por enfermería y el resto de profesionales que forman parte del departamento, también profesionales médicos y de otras profesiones, y con la implicación como grupo principal del propio departamento, pero también con sinergias que son muy importantes en la investigación con investigadores externos de otras universidades. Todo ello siempre con un objetivo de que esta línea de investigación suponga liderazgo y, sobre todo, papel de enfermería como agente de cambios en salud. Agente de cambios de salud, como decíamos, en ese entorno de promoción de la salud. Bien, antes de empezar a hablar de lo que es el estudio en sí y, por supuesto, de sus resultados, necesitamos
a contextualizar una serie de elementos que son importantes y que realmente nos llevaron a esta línea de investigación. Lo primero, como decíamos, la promoción de la salud, y dentro de la promoción de la salud, sobre todo lo que tiene que ver con la promoción basada en contextos, en actividad comunitaria, agentes de cambio, activos en salud dentro de la comunidad, que como ahora veremos, pues lógicamente uno de ellos es la universidad. Con lo cual, de lo que estábamos hablando es pues, de contextos en los que las personas desarrollan su vida habitualmente y su salud, evidentemente, depende de eso, que está influenciado pues, por factores ambientales, organizativos y personales, como nos decía la OMS en 1998. Con lo cual, todo este conglomerado que tiene que ver con la promoción de la salud está relacionado con los distintos escenarios en los que desarrollamos nuestra vida, con lo cual ese entorno físico en el que nos encontramos habitualmente, y la universidad es uno de ellos, y todo lo que tiene que ver con organización y gestión en favor de la salud, como son en general todos los centros de enseñanza. Lógicamente, ¿dónde íbamos a investigar? Pues evidentemente en la universidad. Una entidad, como todos sabemos, de educación superior que está orientada a principios y valores asociados no solo a actividad formativa, sino también en favor de la salud. Quizás si nosotros estamos hablando de que el origen de esta promoción de la salud viene en los años 70, en los años 86, como tal el concepto de la universidad promotora de la salud no llega hasta bien entrado los años 90. Bien, ¿qué íbamos a investigar? Bueno, pues nos íbamos a centrar en un aspecto muy, muy importante como son los estilos de vida. Los estilos de vida al final son probablemente uno de los determinantes de la salud con más impacto en la salud y que probablemente necesitan más estrategias preventivas. Lo que ocurre es que esas estrategias suelen ser muy costosas y además necesitan tiempo para poder ver los resultados. En cualquier caso, nuestros estilos de vida son los que marcan nuestras pautas de comportamiento, porque al final son hábitos que están basados en conductas, en comportamientos y que están determinados evidentemente por factores personales, pero también por nuestro contexto social y cultural. Por lo tanto, los estilos de vida son un determinante de la salud. Está claro que tiene un impacto en las personas y tienen asociados muchas variables psicológicas, sociales, culturales y económicas, sobre todo como la situación en la que nos encontramos ahora y que estamos viviendo, que tiene que ver pues con la pandemia del COVID-19, que como todo el mundo sabe hay que diferenciar entre lo que es la enfermedad en sí y lo que ha supuesto la pandemia, ¿no? Coronavirus, como esa familia de virus presentes en animales y humanos que pueden saltar de unos a otros, en concreto síndrome respiratorio agudo severo, que es el que tenemos ahora mismo en ámbito comunitario, el SARS-CoV-2, que fue descubierto en China en 2019. Y a partir de ahí, como pandemia, y acuñar el término pandemia por COVID-19, que fue etiquetada el 11 de febrero de 2020, pero la OMS ya la consideró como emergencia sanitaria global el 30 de enero de este año. Bueno, con todo esto construimos un puzzle en el que tenemos pues una línea de investigación bajo el paraguas, como decíamos, de la promoción de la salud, pero un puzzle en el cual tenemos distintos factores, en el cual por un lado tenemos la contextualización de nuestra investigación, que es en promoción de la salud, en nuestro marco de investigación, con un enfoque que vamos a utilizar cuantitativo, el entorno y el espacio donde vamos a realizar esa investigación, que es en el entorno de la universidad y, lógicamente, en la comunidad universitaria, en concreto en los estudiantes, dirigido a un objetivo de investigación, como son los estilos de vida, por la importancia que tienen como determinantes de la salud, y todo esto pues en el contexto en el que nos encontrábamos de una pandemia por COVID-19 y específicamente en la situación de pandemia que vivimos a partir de marzo. Con lo cual, con todo esto, surge nuestra investigación de estilos de vida saludables en universitarios durante la pandemia y específicamente durante el confinamiento. Vamos a profundizar un poquito más en cada uno de ellos para que podamos entender luego bien cómo hicimos el diseño de investigación y, por supuesto, entender bien los resultados. Lo primero y más importante es el entorno. El entorno tenemos que entender que la universidad juega un papel muy importante a nivel comunitario, a nivel social, de tal manera que tenemos que entender por ese concepto que ha ido cambiando en la salud, en las personas y en la formación de los propios profesionales sanitarios, tenemos que entender que la promoción de la salud tiene que estar en todos los espacios de nuestra vida y, en concreto, en una etapa tan importante como es la universitaria, con lo cual la universidad tiene que ser un agente promotor de la salud. ¿Cómo? Pues como institución, porque al final durante esos años de formación o después la propia comunidad universitaria, tanto personal docente investigador como personal
de servicios, es una institución donde la gente vive, donde experimenta, donde se forma, pero sobre todo también donde socializa. Con lo cual, la universidad tiene el objetivo de formar a los futuros profesionales, independientemente y de la naturaleza en lo que se informen, por supuesto, influir en la salud colectiva. Y, por supuesto, el papel que tiene dentro de la propia comunidad es el de promocionar buenas prácticas que vayan en favor de la salud. ¿Todo esto en qué? Pues en el contexto en el que estamos de objetivos globales, de objetivos de desarrollo sostenible y específicamente dentro de la propia comunidad universitaria. ¿Todo esto de dónde viene? Bueno, pues de un modelo de activos en salud que tiene que ver con un enfoque comunitario que fue descrito en 2007 y en el cual nos hablan de qué efecto tiene dentro de la comunidad que existan agentes que vayan en favor de la salud. Y la universidad, lógicamente, lo es. Con lo cual, a partir de aquí se genera un germen que es el que nos lleva a un modelo en el cual las universidades están dentro de una serie de redes que son redes promotoras de la salud. Redes que son a nivel europeo y redes a nivel nacional, como es la Red Española de Universidades Saludables, RED. ¿Y qué acciones específicas puede hacer la universidad? Bueno, pues normativas y políticas dentro de la propia institución, acciones específicas de promoción y educación para la salud, por supuesto, acciones de investigación como es esta que presentamos hoy, acciones directamente dirigidas a los alumnos en cuanto a cuestiones sociales, bienestar y mejora de su calidad de vida, por lo menos durante su etapa formativa en la universidad, crear ambientes saludables de trabajo para los propios profesionales y luego, por supuesto, colaboraciones y sinergias fuera de la propia institución y con otras instituciones para buscar resultados en salud en la población. Bueno, aspectos importantes que tenemos que cuidar dentro de lo que sería el clima universitario. Bueno, pues tenemos que estar atentos a factores como el estrés y la tensión emocional, que también es un estilo de vida, en definitiva, el cómo somos capaces de gestionar las demandas que tenemos a diario. La salud, que tiene que ser una preocupación, porque la salud, al fin y al cabo, es el patrimonio más importante que tenemos individual, pero sobre todo a nivel colectivo. Específicamente, pues todo lo que tiene que ver con alimentación, nutrición y el efecto que eso tiene en nuestra salud, el ejercicio físico, determinar riesgos para la salud, favorecer un entorno universitario físico y social que vaya en favor de esa salud, a nivel medioambiental y, por supuesto, psicosocial. Bien, y específicamente la Universidad Camilo José Cela, evidentemente, y dentro de este marco también es una universidad promotora de la salud, tenemos en marcha proyectos en los cuales intentamos investigar sobre el estado de salud y estilos de vida en la comunidad universitaria, y este es un proyecto, aunque ya haya empezado otros muchos. Tenemos en marcha un mapa de activos de salud dentro de la propia comunidad de la UCJC, como es la asistencia sanitaria en el campus, la asistencia psicológica, psicopedagógica, la acción social a través de su fundación, relaciones internacionales, comedores, cafeterías, restauración, la oficina de información estudiante, determinadas cátedras relacionadas con salud y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con innovación sanitaria. Con lo cual, la Universidad Camilo José Cela está a favor de esos entornos saludables, la salud incluida dentro de toda la oferta formativa, con intervenciones específicas ¿en qué? Pues en actividades saludables en el campus universitario cardioprotegido, deportes y ejercicio físico, voluntariado internacional, que está muy relacionado con aspectos sobre todo educativos y de salud, y en ocasiones y puntualmente pues intervenciones específicas en días internacionales de la salud. Con lo cual, es el escenario idóneo y esta universidad en concreto, evidentemente, aporta esa dimensión de promoción de la salud, con lo cual el entorno es el idóneo. En cuanto al objetivo de investigación, vamos a caracterizar bien y contextualizar bien por qué estábamos buscando un objetivo de valorar estilos de vida y qué importancia tiene eso en la salud, no solo de los estudiantes, sino en la salud en general de toda la población. Bueno, los determinantes de salud, que ya fueron descritos en los años 70, tienen dos condicionantes en función de, del enfoque que tiene y de la responsabilidad que tiene.
Hay una parte que es específica de salud, que es atribuible, pues probablemente a los profesionales sanitarios, y otra que tiene que ver, evidentemente, con el Estado, que son todos esos determinantes que son económicos, sociales y políticos, y que son muy importantes porque, puesto que se ha visto que juegan un papel fundamental en la salud de las personas. Pero si nos centramos específicamente en esos determinantes de la salud que fueron descritos por este señor Marc Lalonde en 1974, en un informe que hizo sobre la salud que tenía la población canadiense, pues se dio cuenta que sobre todo hay 4 determinantes fundamentales en la salud de las personas y de hecho eso se tiene hasta el día de hoy, que son el medio ambiente, donde desarrollamos nuestra vida habitualmente, la propia biología humana, que está relacionado con nuestra genética, que está relacionado con procesos fisiológicos, como puede ser la infancia, puede ser la menopausia, el propio sistema sanitario que tenga el país en el que vivimos y, como vemos, la parte más importante en cuanto al efecto relativo que tenía sobre la población eran, sin lugar a dudas, los estilos de vida. El impacto que tienen los estilos de vida en la salud es esencial. Pero esos estilos de vida, como vamos a ver, no se mantienen fijos y estáticos a lo largo de la vida de una persona, sino que se inician, incluso como vamos a ver, antes del nacimiento de la persona y están determinados incluso por los estilos de vida de la propia madre, antes. En un periodo, como vamos a ver, que también es crítico en los 1000 primeros días de vida y, por supuesto, qué estilos vamos a adoptar después, pero desde la infancia. ¿Por qué? Porque se ha visto que a largo plazo esos estilos de vida, sean saludables o no, tienen un papel fundamental en la salud de los adultos. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Pues que probablemente el efecto más importante en la salud de las personas, no solo de los universitarios, sino en general, son los estilos de vida, pero sin embargo, la proporción relativa de dinero que se dedica a su caracterización y a su intervención es prácticamente el que menos. ¿Por qué? Pues porque esto necesita medidas no solo a nivel sanitario, sino políticas, necesita medidas además de cuidar escenarios, de control básico de alimentos, de la industria alimentaria, de la publicidad. ¿Para qué? Para que en un término medio de por lo menos 10, 15 años podamos ver ese impacto que tiene esa. Con lo cual, como decíamos, estos estilos de vida al final no dejan de ser comportamientos, conductas y actitudes que en la mayor parte de las ocasiones son libres y voluntarias. Es decir, nosotros lo decidimos. Claro, eso puede tener un impacto positivo o negativo a largo plazo, es decir, en la salud del adulto o en nuestros últimos años de vida. De tal manera que estos cambios comportamentales, claro, también están determinados por factores en creencias de la salud, el propio aprendizaje de salud que hayamos tenido pues a lo largo de nuestra vida. Con lo cual, si ya en los años 70 se empieza a saber por otros estudios más importantes que hizo la OMS el papel que juegan determinados estilos de vida en la salud, siempre que no son saludables, hoy tenemos clarísimo que el tabaco tiene un efecto negativo en la salud. Pero probablemente en los años 70 eso no se tenía tan claro. Bien, entonces, dentro de este marco, los estilos de vida son muy susceptibles de intervención. Por un lado, de caracterización, tenemos que identificarlos, pero para eso necesitamos buenos instrumentos. Vamos a ver que en nuestra investigación tuvimos que utilizar un instrumento que tuviera la suficiente consistencia para que nos diera resultados sobre el objetivo que nosotros queríamos alcanzar. Entonces, son muy susceptibles de promoción como conducta y sobre todo el impacto que tienen en prevención de la enfermedad, que insisto, hoy lo tenemos muy claro, pero hemos necesitado más de 50 años y muchos estudios a nivel mundial para entender que esos estilos de vida sí tienen impacto en la salud cuando en los años 70 prácticamente no se sabe. Y una de esas investigaciones, pues quizás la más importante y la que mucha gente considera como una de las investigaciones que más se acerca a la perfección sí que exista, fue el estudio Framingham, que todavía continúa y que se hizo en Estados Unidos. Pero eso para identificar, o el estudio Mónica de la OMS, pero luego ha habido estudios de intervención donde realmente dice, bueno, ya sabemos que un estilo de vida tiene impacto sobre la salud, pero a partir de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, pues hubo uno de los mejores proyectos e intervenciones que se ha realizado, fue el proyecto Karelia del Norte, que se hizo en Finlandia para reducir una de las zonas que más riesgo cardiovascular tiene el mundo en los años 80.
Con lo cual, la prevención de estilos de vida no saludables posiblemente puede ser la medida con más impacto en salud. Eso sí, a largo plazo, no a corto plazo. Claro, tenemos que influir sobre conductas, creencias, conocimientos, hábitos, acciones y motivación de las personas para poder cambiarlos. Que eso es importante. Entonces, quizá los primeros métodos que se utilizan de promoción de la salud en cuanto a educación por la salud eran puramente informativos porque necesitábamos que informar a la población y a nosotros mismos del impacto que tenían los estilos de vida, pero ahora quizá estamos en una fase en la que es necesario la información, sí, pero es necesario estrategias motivacionales. Porque hoy en día es posible que tengamos claro que nuestros estilos de vida no saludables son perjudiciales para nuestra salud, pero la cuestión es si estoy dispuesto a hacer un cambio para que tenga el menor impacto posible. Pues probablemente tenemos que hacer estrategias mucho más motivacionales para que influyan en esos comportamientos. Al final, en definitiva, tiene una dimensión personal, sí, pero también ambiental y social. Está muy influenciada por el entorno y por nuestros rasgos culturales. Por tanto, podríamos decir que los estilos de vida son el determinante de la salud más determinante. Bien, ¿y cómo han cambiado estos estilos de vida y nuestra forma de enfermar? Bueno, pues que hemos seguido una evolución, como todo el mundo sabe, hasta que llegamos a una fase bien social y por la sociedad en la que prácticamente lo que tenemos es sobre todo y de lo que sobre todo es de actividad física, sobre todo de sedentarismo. De tal manera que, si en sociedades antiguas probablemente la alimentación, su estilo de vida estaban basados mucho en el ejercicio físico, con alimentaciones bajas en carbohidratos, con elevada actividad física, y probablemente porque había escasez de alimentos, y así conseguíamos máxima eficacia metabólica con ese gen que sabemos que tenemos ahorrado, bueno, pues la sociedad moderna hemos pasado a disminuir muy mucho nuestra actividad física, a aumentar la ingesta de determinados alimentos como son carbohidratos o grasas saturadas rápidas que son relativamente baratas dentro de la industria y que se incorporan en la industria alimentaria, y eso nos lleva, en vez de eficacia metabólica, a alteraciones metabólicas, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares. Y todo esto, ¿por qué? Pues propiciado sobre todo por estilos de vida que están muy determinados por la edad. En género también hay diferencias, pero sobre todo también por el contexto. Con lo cual podríamos pensar, bueno, pues a lo mejor el impacto que tienen estos estilos de vida es a partir de una determinada edad. Pero como decía anteriormente, hoy sabemos que ya desde la etapa embrionaria y los estilos de vida que tenga la madre, sobre todo aspectos nutricionales, antes del nacimiento, eso ya tiene un impacto sobre nuestra salud. Nuestra salud en todos los ámbitos, incluso genética. Es posible que incluso nuestra carga genética y los cromosomas que nos transmiten nuestros padres cuando nacemos, es posible que incluso ese ADN virgen con el que nacemos ya pueda tener traslocaciones que están influenciadas por los estilos de vida de la madre durante la gestación. Pero claro, no todo vamos a decir que puede ser culpa de la madre o de sus estilos de vida, que entendemos que si hay una preocupación porque eso sea saludable. Es que es muy importante los 1000 primeros días. Y esos 1000 primeros días de estilo de vida, sobre todo de alimentación, sí que va a determinar que eso, con otros marcadores como son el bajo peso al nacer, sí determina la aparición de probablemente efectos cardiovasculares en el adulto en una serie de cohortes que se han hecho y que se siguen haciendo en seguimiento de niños a 15, 20 años vista. Con lo cual, no podemos decir que simplemente en el adulto es cuando tiene impacto los malos de vida, sino que eso ya está condicionado desde la infancia. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que en un momento determinado llegamos a la universidad. Y ojo, que estamos todavía en un periodo de adolescencia. Los que ya tenemos cierta edad pensamos que la adolescencia la dejamos muy atrás. Pero hoy en día, esa etapa de la adolescencia en la que el individuo se prepara, pues bueno, para su vida adulta, la OMS ya la considera desde los 19 hasta los 24 años. O sea, que podríamos decir que incluso en la universidad, la mayoría de universitarios están en su última etapa de la adolescencia. Y es posible que así sea. Con lo cual, tenemos que abandonar la idea de
que el impacto que tiene en nuestra salud, nuestros estilos de vida, se producen a una determinada edad. Eso no es cierto. Viene desde la infancia y aquí hay una etapa muy importante como es la universidad. De tal manera que los estilos de vida específicamente universitarios en esas franjas de edad que pueden ir entre 19 y 24 años, es una etapa en la que se produce un cambio en los hábitos en los cuales se produce una liberación más paternal de los padres para tener una vida mucho más independiente, que incluso puede ser fuera incluso del propio hogar, con lo cual es verdad que ahí pueden aparecer determinados estilos de vida y formas de comportarnos que vamos a mantener a lo largo de nuestra vida. Probablemente tenemos más inquietud por fumar si no hemos fumado antes, probablemente por hacer un abuso del alcohol, que eso probablemente luego pueda cambiar y lo podamos gestionar a lo largo de nuestra vida. Pero sí es verdad que se pueden instaurar, por lo cual es una etapa muy importante. Evidentemente, planteamos que tienen que existir unas necesidades, si no especiales, sí adaptadas a esa etapa. ¿Por qué? Porque ya hay muchos estudios que dicen que en la etapa universitaria los aspectos nutricionales, de ejercicio físico, emocionales, cambios fisiológicos y ambientales sí que están relacionados incluso hasta con el rendimiento académico. Entendido el rendimiento académico como algo más allá de simplemente el expediente de notas, sino mucho más que eso. Y además de las notas y la consecución del título universitario es cómo y qué impacto tiene eso en la propia persona. Con lo cual, este desarrollo físico, psíquico y social que probablemente se da en ese paso de la universidad hasta que luego ya pasamos una etapa de más madurez en el que vamos a desarrollar nuestra actividad laboral, sí, la etapa universitaria es una etapa clave. Y entendiendo que rendimiento académico, y no solo, como decía, con las notas, sí puede tener relación con estilo de vida, alimentación y la salud física y psicológica de los estudiantes. ¿Y qué nos dicen? ¿Qué condicionantes tienen los estilos de vida en los universitarios? Bueno, pues algunos estudios hablan de irregularidad en el patrón de las comidas, dietas nutricionalmente inadecuadas, probablemente por baja densidad nutricional. ¿A qué nos decimos con esto? Pues que probablemente tenemos una gama de alimentos dentro de nuestros patrones de alimentación que no pasamos de 20 alimentos. Nuestros abuelos tenían más de 100. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente son dietas que no incorporan suficientes alimentos que deberían. 4 o 5 cosas que combinamos y de manera rápida y probablemente con baja preparación. Claro, ¿qué ocurre? Pues que probablemente en consumos de consumo rápido, no entendido solo de comida de cadena, de las típicas cadenas que ya conocemos, sino rápida en cuanto a la preparación, falta de preparación y falta de que tenga esa exigencia nutricional para que sea interesante. Con lo cual, es probable que además esos requerimientos en etapas concretas, como son exámenes, prácticas y tal, pues todavía se ven mermados. ¿Por qué? Porque cambiamos horarios, porque hacemos muchos periodos de ayuno y probablemente no tenemos las ingestas adecuadas. Claro, ¿qué ocurre? Pues que probablemente, y no en todos los casos evidentemente, se puede producir un acceso y un aumento de consumo de bebidas de alto contenido calórico y en algunos casos incluso drogas de abuso, que eso evidentemente no es una generalidad. Hay un impacto en las nuevas relaciones sociales que tienen los universitarios, en la adaptación al clima universitario, que habitualmente es de manera favorable, pero no siempre y en función de los casos, los mecanismos que pueda tener el alumno en cuanto al paso de bachillerato a la universidad por la carga que eso implica y por la independencia que tiene, y luego diferenciación marcada en actividad física. Es posible que nos encontremos un aumento del sedentarismo, pero por contra también deporte de competición. Y en este caso, en esta universidad, sí que tenemos ese perfil de alumno que también tiene deporte de competición, con lo cual quizá nos movemos dentro de ciertos extremos. O alumnos que ya veremos que probablemente tienen actividad física, pero solo en los tiempos en los que tienen tiempo libre y probablemente no llegamos a los requerimientos de recomendación de la OMS de minutos ejercicio a la semana. ¿Qué nos dicen algunos estudios? Bueno, pues algunos estudios, como por ejemplo este de 672 universitarios, únicamente, efectivamente, en la Universidad de Murcia y de distintas carreras, pues nos hablan de que la prevalencia de determinados factores de riesgo, en concreto, este estudio es únicamente en una universidad, pero sí que es verdad
que están un poco por encima de lo que sería la media poblacional. 37% fumadores, el 87% reconoce beber alcohol habitualmente, que eso no quiere decir que haga un abuso nocivo del alcohol. El 34,4% es sedentario, con lo cual estamos hablando de que casi 4 de cada 10 son sedentarios, ¿no? Mayor frecuencia de práctica de actividad física en hombres y solo el 54,3% reconoce, o sea, prácticamente la mitad, seguir de alguna manera lo que serían las recomendaciones de dieta mediterránea. ¿Qué estilos de vida pueden ser de interés dentro de la población universitaria? Bueno, pues a veces siempre reducimos los estilos de vida, nutrición y actividad física. Y es verdad que estos son importantes porque tienen un impacto importante, pero es que hay otros. Pues el consumo de tabaco, otros tóxicos, la relación con familia, amigos y las nuevas relaciones sociales que se establecen dentro del entorno universitario. Las horas de sueño son fundamentales y no solo a nivel universitario, sino a nivel en general en la población, el número de horas y la calidad de ese sueño. Y sí que se ha visto que el sueño sí tiene importancia y tiene impacto en todo lo que tiene que ver, como hablamos antes, de rendimiento académico. Seguridad, en cuanto a lo que tiene que ver, digo específicamente círculo de seguridad, pero me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con accidentes de tráfico, etcétera. Presencia de estrés y cómo se gestiona, el tipo de personalidad que tenemos y cómo afrontamos las situaciones de estrés diario, la capacidad que tenemos para generar pensamientos positivos, sobre todo relacionados con uno mismo, si aparecen episodios de ansiedad o lo que puede ser acercamiento a depresión y sobre todo satisfacción con las actividades que se realizan. Con lo cual, tenemos una gama muy amplia de estilos de vida que sí son interesantes dentro del clima universitario. Y específicamente en alimentación y nutrición, ¿qué nos dicen algunos de los estudios más amplios que se han hecho, como este, con 978 universitarios de 21 universidades españolas públicas y privadas? Bueno, pues que hay un elevado porcentaje de universitarios que no cubre todos los grupos de alimentos, por lo que decimos, porque la densidad de alimentación es muy baja. Un elevado consumo probablemente de proteínas en carnes y derivados, una adherencia intermedia baja a dieta mediterránea, a lo que realmente dicen los patrones de dieta mediterránea, una ingesta de comidas que sí puede estar dentro de lo recomendable y la bebida más consumida es agua seguido de cerveza, entendiéndolo como bebida alcohólica. La ingesta energética es inferior a las recomendaciones y el perfil calórico es desequilibrado en cuanto a el grupo de alimentos que se incorporan. Pero cierto es que en la comunidad universitaria, cierto es que las cifras de normopeso sí son altas, es decir, aproximadamente entre 7 y 8 de cada 10. En cuanto a sedentarismo, bueno, pues un estudio que se hizo en una universidad de Madrid con 3.000 estudiantes dice que el 22,4% no cumple las recomendaciones de la OMS, que serían 150 minutos a la semana de ejercicio físico o 75 de ejercicio que sea vigoroso. Y aumenta en lo que hablábamos antes del tiempo libre. Si realmente alguien va a hacer ejercicio, va a ser fuera de toda su actividad académica, con lo cual va a ser esporádica. Es posible que pueda cumplir en tiempo, pero en 1 o 2 días y no distribuido en todos los días, que sería lo aconsejable. Con lo cual tenemos una intervención muy esporádica, pero que en ocasiones sí puede cumplir esos requerimientos. ¿Y cuáles son los principales motivos para la falta de ejercicio? Pues falta de tiempo, la falta de motivación y en algunas ocasiones elevado coste depende de la actividad que quiera realizar. Bien, y el sueño, que era lo que hablábamos. La falta de sueño y la calidad del sueño favorece el desencadenamiento de situaciones que pueden aproximarse a depresión, aumento del estrés, ansiedad o desinterés, que es importante, por las actividades universitarias en general. De tal manera que la falta de horas de sueño y la falta de calidad de sueño provoca una somnolencia que a largo plazo sí puede producir en los universitarios cambios en aspecto físico, emocional y llevar al fracaso académico. Y este es un aspecto que probablemente pues, no indagamos mucho en él. Y en cuanto a estresores universitarios, y este es un estudio muy curioso, de un estudio que se hizo con 532 estudiantes en la Universidad de León, lo que se encontró en este estudio es que los principales estresores universitarios que identifican los alumnos son, por supuesto, los exámenes, lógicamente en primer puesto, deficiencias metodológicas del profesorado, intervenciones en público cuando tienen que adquirir competencias que están relacionadas con poder hablar en público de determinados trabajos, bueno, pues lo llevan bastante mal, la sobrecarga de la actividad académica, el clima social
universitario que pueda ser negativo, la falta de participación en según qué decisiones de la vida en general universitaria, la falta de control que tienen sobre el rendimiento académico, si el rendimiento es malo, es explorar bien por qué y cómo tengo que planificar para revertirlo, carencia de valor de contenidos y la baja autoestima académica. En definitiva, claro, esto lo perciben como factores estresantes por la excesiva demanda de trabajo, pero también porque en algunas ocasiones también determinan que la escasa autodeterminación o participación en aspectos como la evaluación, la carga y la metodología docente que le impone el profesor. Entonces, los estresores universitarios, ¿qué identificamos como estresores y cómo lo afrontamos? También tiene que ver con nuestros estilos de vida. Por último, relaciones sociales, pues en cuanto a la familia y amigos como grupo principal, la con compañeros de la universidad y docentes tienen un impacto positivo y la carente de socialización o comunicación puede llevar a vías de escape que pueden estar relacionadas pues bien con el consumo de tóxicos o con drogas psicóticas. En cuanto a la situación por la pandemia, no vamos a hablar excesivamente de todo lo que tiene que ver con el virus porque esa no es realmente la cuestión del estudio, pero sí lo que hemos hablado. ¿Cuál es el virus que está provocando la pandemia actualmente que vivimos? La triada clínica básica de tos, fiebre y disnea y la clínica asociada de inofagia, anosmia, geusia, dolor muscular. Esto como contextualización de lo que es la etapa en la que estamos viviendo y en la que se centraba nuestro estudio y nuestra investigación. Claro, a nosotros nos interesaban más aspectos relacionados con el confinamiento. Un confinamiento que viene dado por un estado de alarma en el cual se decreta el 14 y aproximadamente el 16 de marzo es cuando se produce el cese de actividad presencial en las universidades, con lo cual a partir de ahí se limita la libre circulación, los alumnos no pueden venir de manera presencial y todas las actividades pasan a ser online. ¿Y eso qué ha provocado? Pues los cambios alimentarios durante el confinamiento. Claro, estos los estudios pueden tener distintas conclusiones, depende de la población que hayan estudiado. No lo mismo estudiar población general que estudiar exclusivamente universitarios. Lo que sí que es verdad es que probablemente en lo que tiene que ver con hábitos alimentarios hay un mayor consumo de fruta, huevo, legumbres, reducción de carnes procesadas, de reducción de bebidas despiadadas, azúcares y chocolate, mayor dedicación a cocinar, que eso es una realidad, y aumenta el sedentarismo, puesto que el ejercicio físico dentro de lo que era el domicilio, con actividades dirigidas online, pues no tiene probablemente la misma eficacia. A partir de aquí, ya han aparecido distintas publicaciones de cómo ha afectado el confinamiento a los estudiantes, con muestras de determinados países, en general baja muestra, o que se referían específicamente a estilos de vida concretos como era la actividad física, el sedentarismo o la alimentación. Bien, pues en todos ellos lo que se observa es que evidentemente esos estilos de vida de los universitarios sí que se ven afectados. Esto es lo que hace y lo que apoya nuestro marco conceptual para hacer la investigación que presentamos. ¿Y cuáles eran las recomendaciones, entre otras, que se planteaban durante la situación de COVID? Bueno, pues mantener una buena hidratación, mantener raciones de frutas y hortalizas, productos integrales, productos lácteos, moderado consumo de grasa animal, frutos secos y, sobre todo, importante, porque a veces sí que se crean determinadas noticias en las cuales se busca algo que nos pueda hacer o bien evitar que podamos tener la enfermedad o una curación más rápida. No hay evidencia desde el punto de vista de alimentación y nutrición que diga que el consumo de probióticos, prebióticos, hierbas, nutrientes puedan combatir el virus. Y esto es importante. Bueno, con lo cual, con todo este marco y contextualizando los distintos elementos que necesitábamos para nuestra investigación, hicimos el estudio en sí. Bien, los objetivos de este estudio eran evaluar sobre todo el efecto, pero el efecto no de la pandemia en sí, sino del confinamiento. Es decir, el confinamiento domiciliario que solo permitía salir para actividades muy concretas. ¿En quién? Pues en los estilos de vida de los estudiantes de pregrado en distintas universidades de España. En la nuestra, en la Universidad Camilo José Cela, pero aparte una muestra que pudiera ser, si no representativa, una muestra lo suficientemente amplia de otras universidades para que no fuera asociado a un perfil de una universidad. Y específicamente, ¿qué queríamos conocer? Bueno, pues conocer o aproximarnos a esos estilos de vida, teniendo en cuenta que la dificultad para poder
recoger y hacer el trabajo de campo tenía que venir pues, por nuevas tecnologías, tenía que ser online y teníamos que utilizar un instrumento que tuviera la suficiente consistencia para que pudiéramos evaluar todo esto teniendo la certeza de que utilizamos un instrumento adecuado. Los estilos de vida. Claro, aquí a partir de ahí nos planteamos, ¿estilos de vida durante el confinamiento? Sí, pero necesitábamos tener una aproximación a lo que tenían antes, porque si no sabemos qué estilos de vida tenían justamente antes de la pandemia y los comparamos con la pandemia, no había en qué va el propio resultado, no sabíamos si eso era igual, mejor o peor. Por lo tanto, teníamos que determinar los cambios en los estilos de vida antes y después. De tal manera que identificáramos posibles aspectos positivos y negativos en los estilos de vida y en esa situación de confinamiento. Bien, a partir de aquí, la muestra evidentemente eran estudiantes universitarios de grado, o sea, lo que serían de las titulaciones de grado y pregrado. El muestreo fue no probabilístico y tuvo que ser, evidentemente, consecutivo y sucesivo a través de un cuestionario online. ¿Por qué? Pues porque no podíamos hacer ni mediciones presenciales ni cuestionarios que no fueran autorreferidos, puesto que la situación no lo permitía. Con lo cual, la manera de hacer el muestreo fue sucesivo, difusión a través de redes de un cuestionario online, donde antes de empezar el cuestionario pidiéramos un consentimiento de participación electrónico. ¿Qué tipo de diseño? Bueno, pues como he dicho, utilizamos un enfoque cuantitativo y el diseño era un diseño observacional, descriptivo, transversal, comparativo en dos cortes que sería el pre y el post. ¿Cuál sería nuestra hipótesis de partida? Nuestra hipótesis de partida es que probablemente, y para eso necesitábamos comprobarlo, los estilos de vida serían menos saludables durante la pandemia y específicamente durante el confinamiento. Esa era nuestra hipótesis conceptual de partida. De tal manera que, ¿a quién incluimos en este estudio? Pues, lógicamente, alumnos mayores de 18 años, puesto que eran universitarios, cursar cualquier grado en cualquier universidad española y firmar un consentimiento que en este caso era online. Criterios de exclusión, bueno, pues que tuviera algún tipo de incapacidad grave o patología que pudiera condicionar sus estilos de vida. Evidentemente, si tenemos patología ya de base, condiciona los estilos de vida y, lógicamente, sería una variable de confusión en nuestro estudio. Estudiantes que fuera de posgrado, porque lo que queríamos valorar realmente era en la etapa universitaria, y estudiantes que estuvieran matriculados en universidades extranjeras, porque lo que pretendíamos es que la muestra fuera homogénea de universidades en España. Bien, ¿cómo hicimos la captación? Pues la captación y difusión se realizó a través de correo electrónico institucional para alumnos de la UCJC y a partir de ahí, a partir de redes sociales y apps de mensajería instantánea, en la cual mandaríamos ese enlace a un cuestionario a través de una plataforma que pudiera luego devolvernos el resultado. La recogida se realizó durante abril, durante el periodo efectivo de confinamiento. No fue después del confinamiento, porque ya podría haber habido algún cambio en esos estilos. ¿Qué variables fueron de estudio? Bueno, pues la variable de estudio, la variable principal, la variable dependiente o de investigación, era, lógicamente, estilos de vida. Como he dicho anteriormente, dada la dificultad y la situación en la cual no podíamos hacer un cuestionario como tal que pudiéramos pasar a la población, no podíamos hacer medidas, tenía que ser un cuestionario que a través de redes sociales cumpliera una serie de características para que realmente tuviera la consistencia adecuada para responder a los objetivos. De tal manera que fue importante valorar este cuestionario validado que íbamos a utilizar como instrumento, que se ajustara perfectamente al objetivo de investigación, porque los estilos de vida, es verdad que aunque son generales para toda la población, necesitábamos un instrumento que midiera alguno que fuera casi específico de lo que tiene que ver con clima universitario. Un instrumento que estuviera validado en España, que tuviera robustez en cuanto al constructo, en cuanto a lo que quiere medir en sus preguntas, que fuera rápido y fácil en su uso, porque al haber dos cortes temporales, teníamos que pasarlo antes y después, pero el mismo instrumento, porque teníamos que valorar los mismos aspectos antes y después. Y que fuera un tiempo que no llevara más de 5 minutos, porque en estudios en los que se utilizan cuestionarios muy amplios, habitualmente o no se termina, o la persona abandona, o termina respondiendo prácticamente al azar. Bien, con todo esto,
utilizamos un cuestionario con un nombre un tanto peculiar, cuestionario fantástico se llamaba, diseñado por Wilson y Zylska en Canadá en 1984, pero que está validado en España por López Carmona en el 2000. ¿Y este cuestionario qué tiene? Pues tiene 9 dimensiones, 9 aspectos concretos generales, y dentro de ellos 25 ítems en total. Nosotros utilizamos una versión reducida porque hay una versión más extensa. Todo eso se valora con una escala Likert de 0 a 4 puntos, donde, como todas las escalas Likert, que son variables cualitativas, el 0 es nunca o casi nunca y el 4 siempre o casi siempre. De tal manera que siempre se valoraría positivamente el punto positivo, salvo o dependiendo, exceptuando las variaciones que se hiciera de la pregunta. Si la pregunta estaba formulada en positivo, estaba valorada en negativo. Las 9 dimensiones que se valoraban son las 9 dimensiones que he comentado anteriormente, que son aspectos que sí nos interesan dentro de lo que tiene que ver con el clima universitario y con los universitarios. Familia, amigos, actividad física, nutrición, consumo de tabaco y otros tóxicos, consumo de alcohol, relax, seguridad, estrés, la capacidad que tiene el alumno para gestionar, por un lado, situaciones en las que necesita tranquilidad o otras en las que tiene estrés. El tipo de personalidad, no estamos valorando qué tipo de personalidad tiene, A, B, C, no, lo que estamos valorando es cómo afronta en función de su personalidad las exigencias en general de su vida. Es decir, si lo afronta con tranquilidad, con hostilidad, con ira. Pensamientos positivos, en algún momento si había ansiedad, depresión, no como enfermedades en sí, sino simplemente como algo situacional, y la satisfacción que provocaba las actividades que estaban desempeñando. A partir de aquí, tiene unos ítems que están relacionados pues, con la comunicación honesta, abierta, clara, recibir afección, ejercicio activo 30 minutos al día y luego posteriormente relajación, en nutrición, balance dietético, si hacía un desayuno correcto, exceso de azúcar, grasas animales y cómo percibía su peso, si había habido variaciones, no solo a nivel objetivo, peso igual, peso más o menos, sino a nivel subjetivo, cómo se sentía. Tabaco, drogas de abuso, café, té o Coca-Colas, consumo semanal diario en cuanto a alcohol, dormir 7 o 9 horas, que lo indicado en esta edad probablemente son una media de 8, y cómo gestionamos sus episodios de estrés. En cuanto a personalidad, pues lo que hablábamos, impaciencia, si aparecían sentimientos de impaciencia, competitividad, agresividad, hostilidad. En cuanto al 8, pensamientos positivos o, por otro lado, si teníamos situaciones de ansiedad o situaciones de depresión. Y satisfacción con las actividades que se desempeñaban en lo que tenía que ver con las actividades relacionadas con su trabajo académico o con las actividades en su alrededor. Bueno, pues todo esto nos podía dar una puntuación de 85 a 100 puntos, en los cuales pues, le otorgábamos casi el nombre que tiene el cuestionario, fantástico, bueno, regular, bajo o preocupante. Bien, ¿cuáles eran las otras variables independientes? Pues las sociodemográficas, como en cualquier otro estudio, en la que valoramos la edad, género, características de la vivienda habitual, es decir, antes del confinamiento y durante el confinamiento. Porque esas diferencias en cuanto a dónde convivía o con quién convivía y dónde vivía antes o después, sí puede determinar efectos y ver diferencias en los estilos de vida. Sobre todo si eran alumnos que vivían de manera independiente y volvían a casa de sus padres. Peso, talla, autorreferidos para calcular el IMC, pues bueno, pues para valorar si realmente podíamos utilizar una variable objetiva en la que medir diferencias a nivel nutricional. Y relacionadas con el confinamiento, pues de dónde realizaba el confinamiento, personas con las que convive habitualmente y con las que convivía durante el confinamiento, y luego convivientes que hubieran tenido COVID positivo, los mismos estudiantes, el mismo participante que hubiera sido con COVID confirmado. Claro, aquí tenemos, ahora sabemos que hay una variable de confusión, puesto que en estos momentos pues no se utilizaban test masivos. Con lo cual es posible que solo fuera por la clínica y aquí sí que es verdad que podría ser una variable de confusión porque alguien podría entender que sí que lo había pasado o alguien que no, pero no teníamos certezas en cuanto, como tenemos ahora probablemente en los test que utilizamos. En cuanto a cuestiones éticas, pues siempre en todo momento respetamos toda la normativa que tiene que ver con ley de protección de datos e investigación con personas, independientemente de que no fuera un estudio que tuviera acciones que pudieran ser o que pudieran provocar lesiones. Y, por supuesto, contó con el informe favorable del Comité Ético de la Universidad.
Bueno, ¿y cuáles fueron entonces los resultados? Bueno, pues los resultados fueron que, en primer lugar, las características de la muestra fue que se incluyeron un total de 488 estudiantes de pregrado, casi prácticamente en un tiempo récord. ¿Por qué? Porque tampoco sabíamos cuánto podía durar ese tiempo de confinamiento. Y si nosotros hubiéramos hecho la fase de campo después del confinamiento, es posible que hubiera habido diferencias. ¿Por qué? Porque no se hubiera sido lo suficientemente objetivo. Con lo cual, incluimos un total de 488 estudiantes de múltiples universidades, que ahora veremos, públicas y privadas de España. La mediana de edad fueron 21 años con un género mayoritario femenino, prácticamente 7 de cada 10. Y los estudios estaban relacionados con ciencias de la salud casi en la mitad y un 24,6% eran estudiantes de enfermería. Probablemente esto estaba también condicionado porque los investigadores, pues evidentemente, éramos enfermeros. Bien, en cuanto a las características de la muestra, bueno, pues aquí está el porcentaje por universidades y comunidades autónomas. La comunidad autónoma que con mayor proporción fue Madrid, después seguido por la Comunidad Valenciana, porque ahí es donde estaban los otros investigadores del proyecto, Andalucía, País Vasco y a partir de ahí, pues bueno, Castilla y León y alguna participación casi testimonial de algunas comunidades. Si lo distribuimos por las características del grado, pues arte y humanidades un 4,5, ciencias 6,8, ciencias de la salud, como decíamos, la mitad, ingeniería y arquitectura un 15% y ciencias sociales 23,6, con lo cual lo que intentábamos era que bien la población fuera un poco representativa en cuanto a los grupos de grados que existen en la universidad para que no estuviera condicionado por estudiantes únicamente de salud, en los cuales casi se podríamos presuponer que podrían tener unos estilos de vida más saludables que el resto. Bueno, en cuanto a todo lo que tenía que ver el IMC, aquí es verdad que se aproxima a lo que sería la media, como dijimos, la prevalencia que ya existe por el estudio que comentamos antes, que está el normopeso en estudiantes universitarios. Es cierto que es alto y está en un 73,4. Aquí probablemente, como todos los estudios en los que pides un peso y una talla autorreferida, es posible que se sobreestimara la altura y se infraestimara el peso. Posiblemente porque siempre se suele tender a decir que mides mucho y que pesas poco. Pero bueno, ese es el error que tiene el que no puedes hacer la medida de manera objetiva, pero dada la situación no había otra cuestión. Sí llama la atención pues que teníamos un 16,4 de sobrepeso. Es verdad que la obesidad como tal, con un IMC más de 30, pues sí que es verdad que estaba relativamente baja, pero bueno, sí que tenemos un sobrepeso ahí que sería importante. Bien, en cuanto a características sociales, bueno, pues el 27,3% habitualmente compatibiliza sus estudios con trabajo, lo único es que eso luego baja a un 11,1%. Pero sí es cierto que pasamos de una media de 20 horas a 30 horas, es decir, la gente trabaja menos, o sea, hay menos proporción de gente que trabaja, pero que trabaja más. La convivencia en el preconfinamiento, pues casi la mitad con padres y 4 de cada 10 compañeros de piso, y después del confinamiento se produce un efecto que es lógico y es que estos alumnos vuelven con sus padres. Y eso sí que es verdad que tiene importancia en esos estilos de vida y disminuye mucho el de compañeros de piso. Teóricamente, el 92,4 no tuvo infección confirmada, y digo confirmada porque evidentemente en esa época no había confirmación como ahora, salvo que uno fuera al hospital o fuera por una circunstancia especial, con lo cual este dato probablemente no se aleja un poco de la posible realidad en el caso de que hubiera sido la situación actual. Bueno, ¿y qué cambios vimos? Bueno, pues si como decíamos antes la puntuación total del instrumento que utilizamos era de 100 puntos, lo que sí que vemos es que, claro, aquí lo que estamos viendo es si los estilos de vida mejoran o empeoran dependiendo de esa puntuación. Y lo que vemos es que bajó. Claro, desde el punto de vista matemático, uno puede decir, bueno, 74,8 o 72,4 realmente no es muy valorable. De un punto de vista matemático, probablemente no. Pero desde un punto de vista más clínico, más de salud y de promoción de la salud, sí hay pequeñas diferencias que sí tienen importancia. Con lo cual, aun a pesar que en términos cuantitativos totales no hay una diferencia realmente importante en la puntuación total, sí que ese descenso, aunque sea solo en 4,6 puntos, sí indica que probablemente la percepción que tenemos y en nuestros estilos de vida sí han empeorado.
Si lo vemos por categorías, curiosamente se produce un efecto en el cual todos los que estaban en una franja fantástica, vamos a decir, entre 80 a 100, aumenta después del confinamiento, pero para el resto de categorías todas empeoran. Empeoran, como digo, quizá a lo mejor no es tan significativamente desde el punto de vista matemático, pero esto sí tiene importancia. Estos de aquí sí tienen importancia porque disminuyen los que perciben sus estilos de vida como buenos, bajan aquí, suben ligeramente los moderados, probablemente los que vienen de aquí, pero los bajos sí que aumentan de manera sustancial. ¿Qué ocurre? Pues que probablemente aquí y en determinados aspectos que valora el cuestionario sí que se han producido cambios, evidentemente condicionados, como decíamos, por el contexto y por el confinamiento. Si somos un poquito más específicos, pues vemos que las diferencias se producen en aquellas dimensiones como familia y amigos, ejercicio físico, en los aspectos que tienen que ver con la personalidad y a nivel interior con lo que tiene que ver con el afrontamiento positivo, ansiedad o depresión. Aquí. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con horas de sueño, que efectivamente es posible que mejora un poco, probablemente porque la gente tiene más opción de poder dormir más, pero eso no quiere decir que la calidad del sueño sea buena. Es decir, yo puedo haber aumentado la percepción que tengo en cuanto al sueño, puedo dormir más, pero no quiere decir que duerma mejor. La importancia que tienen los episodios de estrés aumentan. En cuanto a la personalidad, pues evidentemente lo que tiene que ver con impaciencia, agresividad, competitividad, hostilidad. Y a nivel interior, pues lo que tiene que ver con positividad, ansiedad, depresión, pero no entendido como enfermedad, sino como contexto situacional, ¿vale? Y, lógicamente, disminuye esa sensación que nosotros tenemos del trabajo que realizamos habitualmente. También es verdad que aquí se produce un cambio en el cual pasamos todo a una metodología online en lo que tiene que ver con universitarios. Y entonces la adaptación inicial, pues bueno, probablemente es dificultosa si tengo los medios técnicos, si soy capaz de entender bien todos los contenidos, enlaces, etc. Con lo cual podríamos decir que desde el punto de vista estadístico sí hubo diferencias significativas en 5 de 9 dimensiones. Y eso es importante porque si no hubiéramos visto apenas variabilidad y si eso no fuera estadísticamente significativa, es probable que los hallazgos que nosotros hubiéramos encontrado han sido en nuestra población, pero no es extrapolable a la población de la que proviene. Y de los 25 ítems que valoran estas 9 dimensiones, se encontraron diferencias antes y después en 20 de ellas. Evidentemente, no todo es negativo. Y nosotros lo que queríamos explorar, no si todo es negativo, sino uno de nuestros objetivos es valorar qué aspectos sí eran protectores o positivos y qué aspectos no lo eran. Con lo cual, ¿qué empeora? Familia, amigos y lo que tiene que ver con personalidad, o sea, mejoran familia, amigos, personalidad, ítems que empeoran, satisfacción con el trabajo, relaciones sociales con quienes rodean, apoyo emocional y afección, pensar positivamente y esas situaciones de ansiedad y depresión. ¿Y en qué ítems concretos? Pues en consumo de tabaco tóxicos. En nuestra muestra sí se produce una mejora. Probablemente no sabemos cuantitativamente si los que fuman, si es que fuman menos o fuman de otra manera, y el consumo de alcohol. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en cuanto los alumnos vuelven a casa, están con sus padres y estamos confinados, pues probablemente se elimina ese contexto social que probablemente tiene el alcohol. Café, tóxicos, alcohol, café, té, refrescos, urgencia, impaciencia, hostilidad. Probablemente es posible que lo afrontemos de una manera más tranquila, pero eso no quiere decir que no tenga una situación de estrés. Bien, con lo cual, podemos decir que los estilos de vida en estudiantes universitarios han empeorado en algunos aspectos durante el confinamiento, en algunos aspectos. Pero mejoran en cuanto al consumo de tabaco, drogas, café, té o refrescos, probablemente por lo que decimos de ese contexto social que tienen este tipo de consumo. Los estudiantes aumentan las horas de sueño, pero probablemente este cuestionario no discrimina cómo es esa calidad del sueño y disminuye determinadas situaciones de estrés que están asociados en el día a día en nuestros desplazamientos en cuanto a lo que tiene que ver la interacción social dentro del campus, etc. Es decir, estamos confinados en casa, con lo cual estamos de manera más independiente, solos, por decirlo de alguna manera.
Disminuyeron la satisfacción en el trabajo, ¿por qué? Porque el paso de lo que son actividades puramente presenciales a online probablemente es posible que quite un poco de satisfacción a la hora de hacerlo, a nivel de personalidad y de relaciones sociales. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente las relaciones sociales se limitan al contexto mucho más próximo y la forma de comunicarnos pues también cambia. Tenemos que hacerlo pues vía videollamada, vía telefónica, con lo cual perdemos ese contacto que necesita siempre el ser humano. Con lo cual podríamos decir que los aspectos protectores del confinamiento en cuanto a estilos de vida es sobre todo probablemente un descenso en consumo de tóxicos y drogas, y eso ya es importante, y los aspectos negativos son más los que tienen que ver con aspectos psicológicos y de relaciones sociales. A priori, esto podría parecer que es lógico, pero como todo, en ciencia, las cosas hay que, si no demostrarlas, estudiarlas. Evidentemente, este estudio no sirve para demostrar, sirve para estudiar y describir. Y que nosotros de entrada pudiéramos tener una cierta predisposición a un resultado en el cual piensas que esto es posible y que esto parecía lógico, eso en ciencia hay que estudiarlo. Con lo cual, ¿qué relevancia tiene esta investigación? Pues lo importante, sobre todo, es que ponemos de relevancia un determinante de la salud que es fundamental, que son los estilos de vida, que están muy influenciados por la etapa, por la edad, por el contexto, pero sobre todo por la situación que puedas vivir. Y una de las situaciones que estamos viviendo ahora sí está teniendo un enorme impacto, con lo cual son muy sensibles a los cambios que se producen en nuestra vida, tanto a nivel individual como a nivel social y, por supuesto, de salud. Son los determinantes de salud probablemente con mayor impacto. Quizá lo que estamos viviendo ahora no va a perdurar tanto en el tiempo como para que pudiéramos establecer una relación causa-efecto en el futuro de cómo me va a afectar. Pero es posible que sí pueda haber determinadas cuestiones, sobre todo los aspectos psicológicos, que era lo que decíamos, que más se veían afectados y que a lo mejor puedan dejar ahí un germen de algo que probablemente en el futuro pues tengamos que ver cómo nos puede afectar. Estos estilos de vida tienen un papel fundamental, pero no solo ahora por la situación, porque, como decíamos antes, esto tiene impacto en el desarrollo de la propia persona como universitario y como adulto posterior a la actividad que va a realizar, pero también tiene importancia en el rendimiento académico, como hablábamos antes, algo más allá de lo que son las notas, sino qué impacto va a tener en nuestra vida una etapa tan importante como es la etapa universitaria. De tal manera que tendrá un impacto en la actividad académica y específicamente en el rendimiento. Claro, esto tiene relevancia en desarrollo de enfermedades cardiovasculares en el futuro de otro tipo y, claro, ¿qué es lo más importante, entre otras cosas? Pues que esta investigación, al estar liderada por profesionales como es enfermería, probablemente enfermería, dentro del contexto de la promoción de la salud y de la educación para la salud, sí que es el principal agente para ese cambio. Pero claro, para que pueda haber un cambio, primero tenemos que caracterizar y necesitamos datos de partida. Hoy ya sabemos qué impacto ha tenido el confinamiento, pero también tenemos unos datos de partida de estilos de vida previos. Ahora lo que tendremos que hacer será probablemente hacer propuestas futuras de investigación en el que ya pasemos a la acción. Es decir, primero estudiamos, describimos, caracterizamos y a partir de aquí ya pasamos a la acción. ¿A la acción con qué? Con intervenciones. Y estos son proyectos que probablemente son más ambiciosos, más complicados. ¿Por qué? Porque ahora, una vez que sabemos lo que los datos de partida, lo que tenemos es, ¿y ahora qué hacemos? Probablemente, y es en lo que estamos trabajando, sí que es verdad que las nuevas tecnologías pueden ayudar en estos cambios comportamentales. ¿Por qué? Pues porque necesitamos herramientas que estén cerca de la persona, con lo cual probablemente un teléfono móvil es lo más cercano, una aplicación móvil tiene el potencial suficiente para que podamos seguir caracterizando estilos de vida, pero además haciendo intervenciones. Es decir, recordando estilos de vida saludables y recordando o dando estrategias concretas en función de las características de cada persona. Tendremos que seguir profundizando y analizar estos efectos. ¿Por qué? Porque esto no se ha acabado todavía. La pandemia no se ha acabado. Hemos pasado un confinamiento total y vamos a ver, ahora estamos en confinamientos perimetrales, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto en el futuro, porque pasaremos por otras etapas y tendremos que ver qué relación hay esto entre estilos de vida, pero sobre todo en rendimiento académico.
que es esencial. Y fuera de lo que sería como tal, pues esta situación de pandemia, centrarnos a futuro en esos estilos de vida, saludables, no saludables, y qué relación tiene eso con rendimiento académico. Con lo cual, terminamos aquí y siempre esta frase es muy clara y dice: si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, camina acompañado, pero siempre con buena gente, como ha sido esto, con buenos profesionales, con buenos investigadores y por supuesto, pues una vez terminado un proyecto, siempre empezamos. Pues muchas gracias a todos.